20 minutos faltan para las 6 de la tarde. Está bajando la temperatura constantemente en la ciudad de La Plata. Se acercan las tormentas. Y bueno, también se acerca la presentación de un libro que tiene que ver con la historia de Santiago Maldonado, o más con las vivencias de su hermano Sergio en todo ese periodo que fue la desaparición, la búsqueda, la posterior aparición del cuerpo de su hermano, todo bueno, lo que fue vivir esa situación. El libro se llama Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano. Y bueno, vamos a saludar a una periodista que tuvo la posibilidad de acceder al libro antes de su edición. Sale hoy a la venta. Estoy hablando de Adriana Meyer. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto en volver a contactarnos. Bueno, igualmente para mí, en este caso, para charlar de este trabajo de Sergio Maldonado, ¿no? El libro sobre, bueno, su hermano, Olvidar es imposible. ¿Qué nos podés adelantar de este trabajo? La verdad que es un trabajo muy intenso, escrito en primera persona, con todo el detalle de lo que tuvo que vivir él, su compañera y su familia en lo que fue primero la búsqueda, ¿no?, de Santiago, entre el 1 de agosto que desaparece y el 17 de octubre que aparece el cuerpo. Esos días, esos 78 días fueron frenéticos, ¿no? Algunas cosas que sabíamos y que los que seguimos mucho la causa y seguimos todo desde el principio y las tenemos con más detalle, y algunas revelaciones también, ¿no es cierto? A él, por ejemplo, apenas empieza a recorrer los caminos que tenían que ver con la ruta entre Bariloche, Esquel, el Bolsón y bueno, toda la zona en la que se tuvo que mover los primeros días en esa desesperación de no tener por dónde buscar, de encontrar puertas que se cerraban, juzgados y fiscalías donde los maltrataban. Bueno, yendo por la ruta, los paró primero la gendarmería, después la Policía Federal, los hacían bajar del auto, después seguimientos muy alevosos, es decir, una especie de espionaje que está denunciado, y bueno, lamentablemente no pudo avanzar esa causa, un espionaje que le hicieron a la familia, pero que además les hacía desconfiar de todo y de todos, ¿no?, en esos momentos tan difíciles. Es eso, ¿no?, un relato descarnado, un relato también con pinceladas de esperanza y de todo el amor, es decir, todo el hostigamiento que después ya se transformó lo hemos visto, ¿no?, en los trolls que atacaban ya su fuente de trabajo, su fábrica de té en Bariloche. Hola, no, parece que se interrumpió la comunicación. Estábamos hablando con Adriana Meyer, periodista de Página 12. Ella tuvo posibilidad de acceder a este anticipo, ¿no?, de lo que es la publicación de Olvidar es imposible, de Sergio Maldonado. Este libro, entonces, donde cuenta detalladamente cómo fueron esos 78 días hasta la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, y estos detalles que nos decía, ¿no?, las vivencias de su entorno familiar, la persecución, el ataque de los trolls, bueno, detalles que van más allá de la causa judicial y seguramente, bueno, muchos puntos oscuros que todavía ofrecen la historia de la desaparición de Santiago Maldonado y, bueno, las dudas que quedan sobre su muerte, ¿no? Realmente, ¿qué pasó desde que fue corrido por gendarmería en aquella movilización de la comunidad mapuche, y su aparición, extraña aparición, ¿no?, en un río 300 metros en contra de la corriente? Pero bueno, ahí recuperamos la comunicación con Adriana. Me decías, ¿no?, estos detalles de la persecución, de alguna manera, los ataques que sufrió la familia Maldonado en toda esa historia.
Sí, y no sé si se llegó a escuchar que la contracara ya sea del espionaje, como los ataques a los trolls posteriores, el encarnizamiento que recordemos venía desde la cúpula del gobierno de ese momento y de una funcionaria que sigue en funciones, ¿no? Sí. La misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era la que salía a defender a capa y espada, incluso en el Senado, la famosa frase, no voy a tirar un gendarme por la ventana. Bueno, los gendarmes siguen procesados, la causa sigue abierta, así que no fue necesario que lo tire ella, digamos. La perseverancia de la familia Maldonado todavía los tiene ahí pendientes y en vilo. Pero te decía, no sé si se escucha bien ahora. Sí, sí, se escucha muy bien. Ah, perfecto. Que el costado, si se quiere, luminoso o de esperanza que tiene el libro es también las palabras de agradecimiento y los detalles de los encuentros que Sergio va narrando cada vez que ellos estaban agotados física y mentalmente de todos estos lugares donde también recibían maltrato por parte de los funcionarios judiciales, llegar a algún lugar y encontrar el abrazo cálido y la palabra precisa de Norita Cortiñas, de Tati Almeida, de las madres, las abuelas, no fueron un puntal, fueron un motor imprescindible para que ellos pudieran seguir adelante con tanta firmeza en este camino largo, ¿no? Porque empezó en 2017. Y después hay detalles interesantes como por ejemplo, no sé si en alguna oportunidad comentamos contigo la diferencia que hay cuando hay un desaparecido entre los periodistas que lo cubren y los operadores políticos oportunistas que aparecen, ¿no? No, no lo hemos charlado. Bueno, es una constante. Los hubo en el caso Maldonado y también los hubo en el caso Astudillo Castro, ¿no? Gente que después vos no volvés a ver firmando. Y recordemos el caso en el Maldonado, Claudio Andrade de Clarín, que bueno, no tenía ningún problema en escribir cualquier barbaridad que le dictaran, ¿no? Claro. Recordemos el periplo, que Santiago, que en un pueblo había un montón de Santiagos que se parecían, ¿no? Es que cierto. Se cortaban todos el pelo igual. En Entre Ríos que lo vio un camionero, en Tierra del Fuego, después el puestero al que él apuñaló que resultó que no, Lilita Carrió que decía que estaba en Chile, y él escribía todo eso y nunca pidió perdón, ¿no? Bueno, fíjate lo que cuenta Sergio al respecto de lo que le decía Andrade, ¿no? Los cuestionó porque no les contestaban sus mensajes ni sus llamadas y les advirtió que los iban a empezar a investigar y que sin la prensa iban muertos, así, Y dice textual, los servicios de inteligencia son un hecho, y en un mensaje dijo, espero que sea fiel, Sergio, y no tenga deudas, porque agarrate. Una amenaza. Es una amenaza. Sí, sí. Es una amenaza, ¿no? Lo veo a Sergio perdiendo la cabeza y eso es justo lo que quieren los servicios, que se pierdan. Pero bueno, si no me quieren atender, entonces, wow, ¿no? Qué importante darnos cuenta de la profundidad de las presiones y el daño que vivieron estas personas, ¿no? Y luego también hay detalles muy tiernos, muy, te podría decir, eso sí, muy reveladores de los momentos de la infancia que ellos convivieron. Ellos se llevaban muchos años, ¿no? Porque Sergio Maldonado es el mayor. Y, por ejemplo, cuenta que cuando Santiago era pequeño, en sus primeros 2 años y medio, él lo llevaba en la bicicleta, en el canasto de la bicicleta, y tenía que hacer algo que mucho no le gustaba, que era cambiarle los pañales. Pero bueno, esos son los recuerdos, y hay una carta maravillosa de puño y letra de Santiago a su hermano, donde en el final de la carta, ya grande, ¿no?, le dice, fuiste un segundo papá, con lo cual es todo una colección de elementos personales muy entrañables, toda esa parte. Claro. Y por último lo completa el libro un anexo que tiene que ver con la causa, es una entrevista que hizo el colega Ariel Penici a la abogada. También el trío indestructible son Sergio, Andrea Antico, su compañera, y la abogada Verónica Heredia, ¿no?, que iban de un lado a otro buscando justicia. Y como la causa, te decía, se reabrió en Tierra del Fuego, en el marco del juzgado de Fernando Calvete, ahí hay una descripción de en qué estado está, de que sigue en pie la carátula de desaparición forzada y de que están ahí, ¿no?, los peritajes, los últimos peritajes respecto del polen y respecto de los animales terrestres carroñeros, ¿no?, que dejaron marcas en el cadáver y que en su momento esos elementos fueron ignorados
por la conclusión que le puso sello a la causa, ¿no? Tan tajante, que no fue tanto de los peritos, sino de la interpretación que hizo el juez, absolutamente a propósito, para que quedara en el inconsciente colectivo esa frase famosa, Santiago se ahogó solo, ¿no? Claro. Así que es muy interesante esto que, como bien decís, hoy es el primer día que sale y va a tener su presentación, te puedo dar la noticia, Por el favor. 1 de agosto, que es exacto, 8 años se van a cumplir el 1 de agosto de la desaparición forzada seguida de muerte, así es como queda la calificación, en el Caras y Caretas, acá en Buenos Aires, con aparentemente muchas personalidades que van a asistir con la presentación oficial del libro que editó Marea, ¿no? El mismo que editó mi libro, dicho sea de paso. Bueno. Es familia Marea en estos temas. En el libro viene con 3 prólogos, uno de Ana María Careaga, otro de Pedro Saborido y también de Alejandro Berkovich. Así es, muy interesantes las palabras de los 3 y sobre todo de Ana María Careaga, que es precisamente quien toma esta definición de desaparición seguida de muerte, porque vos sabés, Jorge, que también en esto, en el momento que aparece el cuerpo, fue tan fuerte el efecto del hallazgo mismo y también de la autopsia, ya te digo, amañada, como digo yo siempre, nunca hubo 55 peritos, eran 26, en fin, algunos organismos de derechos humanos, incluso de la querella, también dudaron de si seguir con esa calificación. Y sin embargo, bueno, nada menos que una palabra autorizada como la de Ana María Careaga, retoma, en coincidencia con lo que pide la familia, esta figura que nosotros también coincidimos es la que corresponde para esta historia, ¿no? La de Santiago Maldonado. Claro, bueno, un libro que viene para conocer entonces por dentro cómo fue el dolor, ¿no?, de una familia durante esos días y durante estos años, en verdad, porque se sigue buscando justicia por Santiago, conocer los detalles biográficos, pero también conocer esos puntos oscuros que no cuentan la historia oficial, que quedó como esa frase que decías, ¿no?, se ahogó solo. Así es, sí, es muy interesante para tener una dimensión global, porque es como que la primera parte se complementa con la segunda, ¿no? En el sentido de que cuando uno ve la cantidad de energía que hubo del otro lado para tratar de tapar el sol con las manos, ¿no? Sí. Ahí se entiende por qué estaban tan desesperados por llegar a ese resultado y iban a llegar de una manera u otra porque era cantado, era lo que el poder de ese momento quería, pero la perseverancia de esta familia con los apoyos, incluso de la gente común, ¿no? Recordemos las multitudinarias marchas que hubo en todo el país exigiendo la aparición con vida de Santiago, bueno, todo ese combo de energía del otro lado creo que hizo que ahora, al día de hoy, a 8 años, tengamos una causa abierta con mucho todavía por desandar. Muy bien, bueno, el 1 de agosto se presenta en Caras y Caretas en Buenos Aires el libro de Sergio Maldonado, Santiago, mi hermano, ¿no? Olvidar es imposible. Así es, editado por Marea. Jorge, gracias por estar siempre. No, gracias a vos por atendernos tan gentilmente. Un abrazo grande. Por favor, un abrazo, buenas tardes. Adriana Meyer, periodista de Página 12, contando los detalles de lo que es este trabajo, ¿no?, el libro de Sergio Maldonado, Olvidar es imposible.